¿Hace falta micrófono o me escucháis así todo bien? ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Pues sí, seguro, ¿no? Vale. Mirad, no tengáis miedo. Yo no muevo tanto a la gente como la fisioterapeuta. ¿Vale? La verdad que, como decía al inicio, es un tiempo precioso que juntos vamos a recorrer sobre este tema que vamos a seguir, porque no solo lo vamos a ver a través de los apuntes, ya si te das cuenta lo estás viendo a través de la alabanza, a través de la oración, a través de la comunión, la cual disfrutamos juntos. Recuerdo simplemente, hermano, que cualquier pregunta, duda, por favor, ponla aquí, ¿vale? No lo he mencionado antes, pero yo soy también profesor en institutos públicos de religión evangélica. Es decir, a los chicos de la ESO les doy Biblia también. Y hay una cosa que siempre le comento, y es que, mirad, no hay una duda que sea tonta, ¿no? Como se suele decir generalmente. Lo peor que puede salir es que te vayas por la puerta con la duda, ¿vale? Hermanos, hay cuestiones aquí muy importantes, ¿vale? Y esos apuntes son tuyos, ¿sí? Tenemos 1 hora y media para meditar sobre ellos y para poder profundizar en la palabra sobre la gestión del tiempo. También tenéis actividad por la tarde, ¿vale? Y tenéis a mí incluso un tiempo para poder comentar y lo veréis, ¿vale? Me encantaría estar con vosotros por la tarde, pero lastimosamente no podemos. Quién sabe si en otra ocasión, si Dios permite, pues podemos coincidir, que sería maravilloso, ¿vale? Entonces, veréis, si nos vamos a la página 2, porque la primera es la portada, ¿sí? Hay una introducción y a lo largo que vayamos recorriendo los apuntes, hay pequeños apartados, no son muy extensos, son pequeños con la intención de que traten el tema de una forma, pues, directa, clara, a la medida de lo posible y que no sea de mucha extensión para que sea un poco más práctico para nuestra vida, ¿vale? No os confiéis y digáis en vuestros corazones, pastor, son 6 hojas, 5 hojas de contenido y tenemos 1 hora y media. ¿Dará tiempo? Como ya he comentado en otras ocasiones, algunos párrafos son muy peleones. Y aunque parezca que son pequeños, pero de verdad que nos introducen a comentar, a debatir, a pensar sobre el tema en cuestión, ¿vale? Por ahora todo bien, ¿no? ¿Sí? ¿Bien? Veréis, estamos todos en la página 2, en la introducción. Comentamos aquí una cosita, a modo de introducción, que dice, así como las finanzas y la economía del hogar están compuestas de dinero, podemos decir que la vida está compuesta de tiempo. Todos nosotros manejamos esa moneda. Todos tenemos que lidiar con el tiempo que quisiéramos para realizar nuestros planes y proyectos. A veces nosotros usamos bien el tiempo y otras veces pues no lo usamos tan bien. Aquí es curioso porque todos tenemos una moneda y es el tiempo. Y esto lo trataremos un poquito más adelante, pero todos nosotros estamos bajo un día de 24 horas. No hay nadie que se escape, que tenga el día 26 horas, aunque nos encantaría muchas veces, o que la semana tenga 8 días, por ejemplo. Todos estamos sujetos a 24 horas. Y es que muchas personas, queridos hermanos, se lamentan por aquello que querían haber hecho en el pasado y no lo hicieron. ¿Te ha pasado a ti alguna vez que has querido retroceder en el pasado para hacer algo diferente, para tener la madurez que a día de hoy tienes y poder enmendar lo que hiciste? Todos nosotros sí. Me encantaría a mí tener 20 años y tener la madurez un poco de ahora. Pues ¿sabéis qué edad tengo yo? 50. Casi. 40. 41. 43. 43. Es que la barba, si te afeita, tiene 10 menos. Ya te lo digo yo. Es que la barba se mancha. Tengo la edad de nuestro Señor Jesucristo, 33 años. Me lo pagaréis en el tiempo. Quito la barba. Esa es la solución. Así puedo enmendar el tiempo.
calentando la barba, ¿verdad? No, la verdad que es muy práctica para el frío. Eso ¿verdad, hermano? Pues nosotros muchas veces queremos retroceder en el pasado para poder enmendar, hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Pero cuando nos damos cuenta, el tiempo es el que es. El tiempo pasa y el tiempo pasado no lo podemos recuperar, ¿vale? Incluso es curioso porque los griegos tenían como una figura del tiempo, ¿y sabéis cómo era? Era como un hombre con un enorme mechón de pelo hacia adelante y por detrás era calvo. Simbolizaba que el tiempo que está por venir tú puedes agarrar ese mechón de pelo, pero cuando pasa no puedes agarrar pelo ninguno. ¿Sí? Simbolizaba muy bien esta cuestión de que el tiempo que estás viviendo ahora es el que puedes hacer, puedes realizar las cosas, puedes administrarlo, pero el tiempo pasado no vas a poder echarle mano, no vas a poder enmendarlo, porque ya lo que es pasado, como bien conocéis, pasado está, ¿verdad? Entonces, estoy en el segundo panelito. El propósito de este tema es evitar que esto se vuelva una práctica habitual y no sea una tónica. Es decir, desde una perspectiva bíblica, evitar la necedad en el mal uso del tiempo y gestionarlo sabiamente. Hermanos, la Biblia dice mucho sobre la necedad, sobre la sabiduría, sobre la obediencia, sobre la desobediencia. De hecho, Deuteronomio dedica capítulos enteros sobre las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia, ¿verdad? Entonces, nuestro texto clave para abordar este tema va a ser Efesios capítulo 5, de los versículos 15 al 17. No sé si todos tenéis la Biblia por aquí o... A día de hoy no se sabe muy bien qué decir si abran vuestra Biblia o enciendan, ¿verdad? Vuestra Biblia, ¿no? Pero vayamos al pasaje, a Efesios capítulo 5, de los versículos 15 al 17. Este va a ser nuestro texto clave. Es el eje por el cual nosotros nos movemos sobre este tema tan importante que es la gestión del tiempo, para que desde una forma bíblica el Señor nos oriente a cómo poder nosotros caminar y ser sabios, porque siendo sabios realmente vamos a aprovechar el tiempo. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Como voy a estar un buen rato hablando y también seguro que habrá alguna cuestión que expongáis, voy a pedir a algún hermano que pueda ponerse en pie y leer estos 3 versículos. Un hermano pues, que pueda leer en voz alta estos versículos. Efesios capítulo 5, versículo 15 y 17. Por favor, hermano. Mirad pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Muchas gracias. Amén. El apóstol Pablo es claro y directo. Ya puedo coger mis cosas y puedo ir. Te dice que mires con diligencia cómo andas. Te dice que te examines a ti mismo, por supuesto, a la luz de ¿qué? De tu propia opinión, a la luz de una opinión superior, a la luz de la palabra. Y te dice más: no andes como necio, sino como sabio. No os preocupéis, porque todos estos conceptos de manera natural los vamos a desarrollar. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Conocéis la expresión esta tan popular de aprovecha bien el tiempo? Aprovecha bien el tiempo. Aprovecha bien el tiempo. Nuestros padres nos lo decían un montón, ¿verdad? Aprovecha bien el tiempo, ¿verdad? Ahora no lo dice nuestros padres, lo dice nuestro Padre. Ahora no lo dicen nuestros padres, nos lo dice a través de su palabra nuestro Padre. Amén. ¿Entendéis el punto? Amén. ¿Sí? Y hermanos, aquí el apóstol Pablo nos ilustra 2 términos antagonistas, pero a su vez que son claves para ejercer una auténtica mayordomía del tiempo: necio y sabio. ¿Seremos necios o seremos sabios? Es algo que
muchas veces en nuestras circunstancias, en nuestros contextos, diversos contextos, muchas veces en determinadas decisiones somos sabios, pero muchas veces en determinadas decisiones somos necios. Y lo que nos está dirigiendo la palabra es que cuando somos necios realmente no estamos gestionando bien el tiempo. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Por favor, que no os dé reparo, ¿eh? Yo insistiré a lo largo de la charla, pero que no os dé reparo si hay alguna aportación, porque el programa de este ministerio está pensado para que sea dinámico, ¿verdad? Y nos gustaría que fuese, ¿vale? Así que no te cohibas, si no puedes preguntar o comentar si es menester, ¿vale? Cuando el apóstol Pablo menciona la directriz de aprovechar bien el tiempo, esa frase tan recurrente, hace referencia a una idea central que impregna todo el pasaje. Este tema de aprovechar bien el tiempo está sobre los 3 versículos que nuestra hermana ha leído. ¿Rocío? Sí. Yo también soy un poquillo regulador, ¿no? ¿Me vale? Pero más o menos, ¿vale? Sí. Ella es Ruth, seguro. ¿Vale? Entonces, ¿ves cómo aprovecho bien el tiempo? Esta idea de aprovechar bien el tiempo impregna todo el pasaje, está como telón de fondo en los versículos que vamos a estar mencionando y vamos a estar recordando a lo largo de este tema. Este consejo ya se ha hecho muy popular en nuestros días, pero pocas veces nos preguntamos con qué propósito. Cuando te dicen que aproveches el tiempo, ¿te has preguntado alguna vez con qué propósito te lo dicen? Cuando tú te dices a ti mismo, oye, tengo que aprovechar el tiempo, tengo que gestionarlo mejor, me pregunto a mí mismo, ¿con qué propósito yo me lo estoy diciendo? La idea principal del texto es que nosotros no andemos como necios, sino andemos como sabios. Porque si andamos como necios, no aprovecharemos el tiempo. Y de verdad, eso lo vamos a desarrollar, ¿vale? Si andamos como sabios, aprovecharemos el tiempo. Cuando nosotros somos sabios, es que entendemos muy bien que hay un sistema de prioridades dado por Dios para que nosotros andemos por él. Y cuando nosotros andamos por ese sistema de prioridades, es cuando empezamos a ser sabios. Si somos sabios, estás cumpliendo lo que el apóstol Pablo te está diciendo y estás aprovechando el tiempo. Pero bueno, no me adelanto. Esto es solo la introducción. Vamos a empezar. Entonces, el sabio es el que aprovecha bien el tiempo conforme a lo que Dios dice en su palabra. Y lo aprovecha para la gloria de Dios. En contraposición, el necio desperdicia bien el tiempo para realizar sus maldades. La forma en la que nosotros usamos el tiempo tiene consecuencias. Y en muchos casos tiene consecuencias eternas. ¿Habéis visto muchos de aquí la película de Gladiator? Sí. ¿No? Sí. ¿No? La aconsejo, está bien. La película de Gladiator, ¿vale? Russell Crowe, ¿no? Cuando ya estaba mucho más joven y demás, al inicio de la película dice una frase que viene como anillo al dedo en esta situación. Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Wow, qué profundo. Solo en Hollywood salen frases así, ¿verdad? Lo que haces en la vida tiene su eco en la eternidad. Y realmente lo que nosotros hacemos con el tiempo en nuestra vida, en muchas ocasiones, va a tener su eco en la eternidad. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque las personas no creyentes, míralas. Si estás conduciendo y te paras en un semáforo y ves el tránsito, ves cómo se acumulan coches, estás viendo en el semáforo a las personas que están esperando igual que tú para poder pasar, pero ves a lo mejor algunos con la mirada perdida, otros mirando el móvil generalmente, otros pues hablando por teléfono, otros a lo mejor quizás fumando dentro del coche. Pero estas personas que están realizando este tipo de cuestiones, de cosas, se les está yendo el tiempo, cada segundo se está escapando. Y cada segundo la palabra está dando testimonio para que se acerque y conozca al auténtico Dios verdadero. Hermanos,
nosotros lo que hacemos con nuestro tiempo va a repercutir en nuestra vida venidera. No estamos llamados a ser cristianos que continuamente pues estamos pensando en el cielo como promesa futura sin hacer aquí nada. Todo lo contrario. La enseñanza que nos da, cada una de las enseñanzas de la palabra que ella nos da, lo que quiere es que la desarrollemos aquí en la vida para poder en la glorificación final, que es donde no habrá ninguna más necedad por nuestra parte, podamos pues desarrollarla perfectamente en la presencia del Señor. Lo que tú vives aquí en la tierra es para que tú lo desarrolles aquí en la tierra con vista a la eternidad. ¿Me explico? Sí. Por favor, si no me explico, no pasa nada. Lo puedo intentar decir de otra forma. ¿Sí? Lo que hacemos aquí en la tierra con nuestro tiempo puede tener una repercusión en la eternidad. Si yo creo que puedo buscar a Dios en 5 minutos y en 2 minutos orar, me estoy adelantando ya un poquito, pero es que yo tengo luego una pregunta para ti, si piensas esto, ¿vale? Aquí yo a la mayoría no os conozco ya un poco más a Loreto, sí, al hermano, ¿vale? A Baby, pero tú me suenas de algo, creo que te he visto en algún lugar, pero en la mayoría no os conozco. Y lo que vamos a hablar aquí, ¿vale? Por favor, no personifico a nadie, ¿vale? No estoy personificando a nadie. Lo que estamos intentando es ser bíblicos para que si hay esto en nuestra vida, de alguna forma, en santidad, en obediencia a la palabra, podamos enmendar el tiempo que se nos ha sido concedido, ¿verdad? ¿Os gusta El Señor de los Anillos? No. Oh, qué pena. Qué pena. Gandalf dice una frase a Frodo respecto al tiempo. Y es que nosotros somos aquellos que decidimos utilizar, enmendar el tiempo que nos ha sido dado. ¿Vale? Obviamente yo lo llevo a una conclusión cristiana porque tenemos que buscar Cristo hasta debajo de las piedras, ¿verdad? Porque en Él encontramos la respuesta. La respuesta no está en nuestros pasos que hemos dibujado. La respuesta es que el Señor ilumina nuestro camino y Él es el que nos enseña la vereda por la cual tenemos que andar. La respuesta no es que tú sigas un propósito con tus propios pasos, es que tú y yo confiemos en el Señor para buscar su voluntad, porque no estamos diseñados para buscar la felicidad, ¿sabes? Para ser felices, no estamos diseñados para ello. Estamos diseñados para glorificar a Dios. Obedeciendo a Dios es cuando nosotros encontramos la santidad. Y cuando somos santos, ahí viene la auténtica felicidad. La felicidad viene a través de la obediencia a Dios, como muchas otras cosas, ¿vale? Entonces nos encontramos ante el primer punto. Vivir como sabios o necios. Este es un tema muy predominante en las Escrituras. En el libro de Proverbios vemos que las consecuencias en la vida por decisiones necias son terribles. Como puede ser, por ejemplo, en el tema de la pereza. Dice Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Esto puede dar problemas laborales, ministeriales, familiares y hasta espirituales por no usar el tiempo apropiadamente. ¿Conoce el refrán de que la madre de la pereza? De la pobreza. De la pobreza. La madre de la pobreza es la pereza. ¿Conoces ese refrán? La madre de la pobreza es la pereza. Aquí se personifica. Si nosotros somos perezosos, ¿vale? No reciclamos, no aprovechamos, mejor dicho, el tiempo en cada momento, y este se nos escapa y como hemos hablado, no vuelve. Empezamos a dejarlo pasar sin hacer nada. Puede afectar en todos los ámbitos de tu vida. Tu vida espiritual, por supuesto, porque si no tengo ganas de orar, no tengo ganas de pasar tiempo con el Señor,
No tengo ganas de venir a un encuentro donde puedo estar con mis hermanos alabando al Señor. No tengo ganas. No hablo de no poder, que es diferente, ¿vale? Estoy hablando de no tener ganas. Si yo estoy sin ganas, sin querer hacer, empieza a afectar todos los ámbitos de mi vida. Y te pongo un ejemplo. Una persona perezosa en una empresa. ¿Es beneficiosa o no? Por supuesto que no. Si el dueño de la empresa conoce que el empleado es perezoso, ¿tú crees que va a querer contratarlo? Objetivamente que no sea primo, ni hermano, ni haga ningún enchufe, ¿vale? Pero, ¿creéis que va a querer contratarlo? Por supuesto que no, porque es una persona, entiende el jefe, que no sabe o que no pretende aprovechar el tiempo que le ha sido concedido en las horas de trabajo. Estará quizá las 8 horas de trabajo, pero no producirá apenas nada, mientras que otro, que sí aprovecha, pues estará produciendo para vivir la empresa. ¿Me seguís? ¿Me estoy explicando? Sí. Por eso, el propósito de los proverbios, como nos dice aquí, el alma del perezoso desea, pero nada alcanza. Ojalá pudiese hacer. Ojalá fuese el mejor guitarrista del planeta, el mejor conductor de Fórmula 1. ¿Tienes carnet? No. ¿Cuándo te lo vas a sacar? Exige una planificación, exige una intencionalidad para poder ir por los objetivos, porque si no vamos por los objetivos, ¿sabes qué ocurre? Que solo los vas a desear. Solo los vas a desear. Y sabéis que las cosas no caen de un manzano. No caen. Entonces el perezoso desea y desea lo que quiere, pero nada alcanza porque no lo pone en práctica. ¿Sí? Por ende, estoy en el segundo párrafo del punto 1, ¿vale? Simplemente estoy leyendo para que todos al mismo tiempo podamos acompañarnos, ¿vale? Por ende, se nos hace imprescindible definir en ese ámbito qué significa el término necio. Un necio es la persona que pretende vivir conforme a sus propias pasiones y deseos. Aquel que quiere demostrar que sabe hacer las cosas. ¿Te has encontrado alguna vez a una persona que él solo quiere hacer las cosas y que no quiere ayuda de nadie? Él sabe perfectamente cómo hacer todo y no precisa ningún tipo de ayuda. ¿Te has encontrado con una persona así? ¿A que sí? Muchas veces. A lo mejor la pregunta es al revés. ¿No te has encontrado alguna persona? Por la extrañeza, ¿verdad? De que no te encuentres una persona que sea mansa, humilde, te dice, oye, es que necesito ayuda, ¿me puedes ayudar? ¿Cómo nos cuesta trabajo decir esto? ¿Verdad? Pero, ¿sabes qué más? Que insisto en la pregunta, ¿te has encontrado alguna vez una persona que sea necia? Sí. No personifico, ojo, a nadie, ¿vale? Pero te has mirado muchas veces en el espejo. Te has mirado muchas veces en el espejo. Y somos nosotros realmente, muchas veces, aquellos que no buscamos ningún tipo de ayuda, que no nos queremos someter a ninguna ley, que queremos gestionar el tiempo que nos ha sido dado solo por nosotros mismos, ni siquiera considerando a Dios, que es el dador del tiempo que te está dando. Cada día lo vemos, mirándonos al espejo cada día, vemos. Necesitamos apegarnos más y más al Señor, buscarle, comprometernos, obedecerle, orar. Todos estos temas de verdad que lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero tenemos que buscarle a Él para ser menos necios y más sabios, porque estando más cerca del Señor realmente somos menos necios y más sabios. Y vamos a definir también qué significa estar cerca o temer al Señor, ¿verdad? Sí. No había duda, ¿no? Que escuchaba algo por ahí. Vale. Entonces, es esa persona que no vive conforme al temor del Señor. El necio vive conforme a la corriente de este mundo. Adopta sus valores y no duda en anteponer sus deseos antes que la voluntad de Dios expresada en su palabra. Sigue el camino de los pecadores sin tomar en cuenta lo que Dios hace. Es muy fácil, hermano,
vivir conforme a la corriente de ese mundo. Es lo que todo el mundo hace, pues yo también lo hago, ¿no? Y esto es muy curioso en las clases, ¿no? En los institutos se trata con adolescentes, 15 años y demás. Y muchos, pues, algunos se llevan un piercing o se viste de diferente forma y tal. Y si tú le preguntas, oye, pero ¿por qué lo llevas? Es que todo el mundo lo hace. Y mi respuesta, pues, siempre la misma. Oye, pero espero que todo el mundo no se tire por un barranco para que tú no te tires tampoco, porque si no vas a tener un gran problema, porque si todo el mundo se tira por un barranco, yo también me voy a tirar, porque es una moda tirarse por un barranco. Obviamente un ejemplo tremendamente severo, ¿no? Triste, pero es verdad. Las modas imponen nuestro pensamiento, pero hermano, ya te doy paso, hermano. Nosotros, entiéndeme bien en esto, tenemos que estar a la moda de la palabra. Te dicen, la palabra, esa Biblia, es muy antigua, muy desfasada, es de troglodita. No es cierto. La Biblia, la palabra de Dios, tiene prioridad sobre cualquier cosa, ¿vale? Y ahora voy a explicar eso un poco más, pero antes de escuchar al hermano. No, que hoy en día, no sé cómo vosotros, pero alguna vez, yo que tengo una hija que tiene 17 o 18, pero yo que trabajo también con los jóvenes y los adolescentes, una de las palabras que más se utiliza hoy en día, hay muchas, incluso que las utilizan, por ejemplo, ay, que estoy a full, ¿no? O cosas. Sí. Bueno, hay una expresión que utilizan hoy en día y es que la tienen en su boca como pereza. Todo les da pereza. Vamos, le dice lo que sea, ¿y tú por qué no sirves? Porque pereza, ¿sabes? O sea, que la palabra es muy usada en internet. Sí. Y es que todo les da pereza. Eso es. Nos vamos a reír un poquito, pero cuando dicen pereza, dicen, toma, Proverbios 13:4. Eso es como cuando te viene el testigo de Jehová y te dice, bueno, conoces a Dios y tal, y tú siendo creyente, ya teniendo una experiencia con el Señor, dice, sí, conozco al Señor, pero sabes que, y lo digo, hay muchísimos pasajes en la Biblia que te enseñan la Trinidad, ¿verdad? Hay infinidad de ellos. Pero hay uno, que es Juan 10:30. ¿Sabéis lo que dice? Yo y el Padre somos uno. Cuando te viene un testigo de Jehová, Juan 10:30. Cuando te venga la pereza, Proverbios 13:4. No, obviamente, lo que plantea la hermana es algo de rabiosa actualidad. Es decir, es que me da pereza hacerlo. Pero eso es que es la moda del mundo. ¿Pero sabéis por qué? Porque el mundo introduce la pereza como algo normal. Cuando la pereza no es algo normal, es algo anómalo en la relación del cristiano para con Dios. Cuando Adán y Eva fueron creados, no los dejó en el jardín del Edén que no hiciesen nada. Adán tenía un propósito, era labrar y cuidar la tierra, nombrar los animales, ser mayordomo de todo. Nosotros, cuando estemos en el cielo, no vas a estar en la eternidad con las piernas arriba, disfrutando de la gloria. Tú vas a adorar al Señor, pero esa va a ser la felicidad más extrema, más profunda, más increíble. Imagínate el momento más feliz de tu vida, pero multiplicado por infinito. Amén. Esa va a ser la sensación que tengo delante de la presencia del Señor. Y esa moda de introducir la pereza, esa moda de que es malo, es que me da pereza hacerlo, es algo malo, es algo que no está correcto, no es cierto. Tienes que trabajar, tienes que aprovechar el momento para poder realizar tu propósito, porque si no lo aprovechas, tiempo pasado no vuelve y te encajas con una determinada edad, con 40 años, que a lo mejor no tienes ni siquiera ninguna vocación, ningún estudio y nada en lo cual tú puedas tirar para conseguir algo que a ti te gustaría, un futuro brillante. Esas modas, esos pensamientos vienen del mundo. Y como decía antes, la palabra de Dios tiene prioridad. ¿Pero sabes por qué la palabra de Dios tiene prioridad? Sencillamente porque la palabra de Dios es palabra de Dios. Es palabra que viene de la boca de Dios. Y tiene prioridad sobre cualquier tipo de filosofía o pensamiento del hombre. ¿Os suena el principio que Lutero hace unos 507 años dijo? ¿Sola Escritura? La sola Escritura toca ampliamente este tema. La palabra de Dios es la única regla de fe y práctica que el creyente debe de tener.
Y esta regla de fe y práctica te enseña a gestionar bien tu tiempo. Te enseña a vivir conforme a Dios, porque si tú estás viviendo conforme a Dios, tú estás gestionando bien tu tiempo. Hay la posibilidad de ser creyente, y eso es algo que planteo y que sabéis ya de base, pero ¿hay la posibilidad de ser creyente y de no gestionar bien el tiempo? Por supuesto que sí. Y el ejemplo de hoy, yo he llegado tarde, ¿vale? Aunque haya seres tan dimensionales por ahí pero no gestionamos muchas veces bien el tiempo para poder realizar todo lo que nos gustaría hacer. Y es ahí cuando tenemos el deseo de decir, ojalá que el día tuviese 26 horas. ¿Cómo me hacen falta esas 2 horitas más? ¿Verdad? Pero eso muchas veces es la necedad que nosotros estamos envueltos con nuestro corazón humano que tiende al mal. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Veis que un poco el tema es de altura? Hay que ponerse el cinturón porque vienen curvas, hermanos. ¿Vale? Estoy en el último párrafito, ¿vale? Del punto 1. Sí que es cierto que por nuestra naturaleza caída, que ya adelantábamos, que tiende al mal, que alguna vez en la vida hemos experimentado lo que es la necedad. Es decir, todos venimos con necedad enredada en nuestros corazones, como nos habla el apóstol Pablo también en Romanos 3:23. ¿Alguno consigue identificar este versículo? ¿Sabéis lo que dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora sí, ¿verdad? Tenemos por fábrica, por la caída, por la desobediencia, ¿verdad? Tenemos necedad enredada en nuestro corazón. Pero ¿sabes qué? Que la obra del Espíritu Santo en el creyente es el arte de desenredar la necedad que ya tenemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, y ahora os pregunto yo a vosotros, ¿a qué es lo que te lleva el Espíritu Santo? Wow. ¿A qué es lo que te lleva a ti el Espíritu Santo? A desenredarte. Aquí dice a desenredarte. A corregir tu vida. A corregir tu vida. A toda verdad. A toda verdad. A la excelencia. A la verdad. La excelencia. A la excelencia. El Espíritu Santo. La revelación de la palabra. La santidad. La revelación de la palabra. La revelación de la palabra. Te convence de pecado, de juicio, de justicia, ¿verdad? El Espíritu Santo lleva estas cosas que hemos estado comentando, ¿vale? Pero sobre todo, el Espíritu Santo te lleva a su palabra. No podemos hablar de llenura del Espíritu Santo sin tener llenura de la palabra de Dios. No podemos hablar de la llenura del Espíritu que es tan sonada por ahí, si no hablamos de llenura de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo lo que hace es que lleva a su palabra para que tú te reflejes. Tú puedes leer muchos libros, querido hermano. Puedes leer infinidad de cuestionarios, revistas, libros, lo que tú quieras. Pero ¿sabes qué? Que la Biblia te lee a ti. La Biblia tiene la capacidad, como palabra de Dios, y aquella que tiene prioridad, te dice qué es lo que en tu vida está bien y tienes que perseverar, y qué es lo que en tu vida está mal y tienes que corregir en arrepentimiento, en fe. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, la obra del Espíritu Santo desenreda la vida del creyente, el corazón del creyente, porque lo lleva a la palabra, lleva a la obediencia, lo lleva a la santidad, lo lleva a la consolación, ¿verdad? Todos poseemos algo de necedad, solo en la gloria realmente seremos librados de esto. Y estamos en la página 3. Y hemos pasado media hora, ¿eh? Media hora por página, no dará, no os preocupéis, ¿vale? Y de igual forma, os recuerdo nuevamente, ¿vale? Mientras paséis la página, que por la tarde vais a tener actividades sobre ello, ¿vale? Y bueno, yo puse el número que habían formalmente registrado, pero porque se trata de actividades de hacer unos grupos y dar la dinámica en cuanto a los apuntes, pero que grupos heterogéneos, ¿vale? Ya lo entenderé un poquito más adelante. Entonces, la necedad del ser humano se manifiesta en muchas áreas de la vida, y en la forma de usar el tiempo, querido hermano, es una de ellas.
La necedad se manifiesta en la forma en la que nosotros estamos utilizando el tiempo. Cuando hablaba al inicio, presentándonos un poquito y bueno, dando espacio a Ru para que ella también se presentase, estaba comentando algo que iba muy en línea de esto, y es que nosotros, Ru y yo, no hemos venido para exponer como nuestro día para que ustedes podáis coger alguna idea. Todo lo contrario. Venimos juntos, nosotros todos, a reflexionar seriamente lo que la palabra nos dice para que nosotros aprendamos de la palabra y seamos sabios utilizando el tiempo. Porque siendo sabio vas a gestionar bien tu tiempo. Y no te preocupes de esto porque en los apuntes hay escrito, sobre todo en la conclusión, que no quiero que aún llegues, ¿vale? Hay un párrafo que está subrayado, creo que lo puse hasta en negrita, está allí y solo me faltó el color de subrayarlo, ¿no? Machacarlo ahí. Que básicamente te define la tesis de esta charla, de esta ponencia, si lo podemos llamar así, ¿vale? Pero eso me gustaría contigo llegar ya sobre la 1 por ahí. ¿Vale? ¿Todo bien por ahora, no? Sí. Entonces, es por eso, ¿verdad? Cuando hablamos que la necedad del ser humano pues se manifiesta en muchas áreas de la vida, por eso que el apóstol Pablo, en Efesios, en el pasaje en el cual estamos, habla de una forma en la que nosotros podemos ser sabios. Es decir, la palabra te muestra dónde está tu necedad, dónde está tu pecado, pero también te muestra dónde está la solución. Porque si la palabra solo te mostrase dónde está el mal en ti, ¿sabes cómo se llama eso? Moralismo. ¿Y sabes lo que hace el moralismo? Te aplasta. Porque tú y yo no podemos cumplir perfectamente toda la palabra de Dios. Necesitamos un consuelo, necesitamos aferrarnos a aquel que sí ha cumplido perfectamente la obra perfecta del Padre para perdonarnos, librarnos y poder nosotros disfrutar con Él en la gloria. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aquí está la solución que el apóstol Pablo está dando para que nosotros seamos sabios, y si somos sabios podemos gestionar bien el tiempo. Es decir, debemos de andar como sabios y no como necios. ¿Pero de qué forma? Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Es por eso que nosotros tenemos que saber quién es el necio y quién es el sabio, y cómo se comporta el sabio para yo aprovechar el tiempo como el sabio también lo aprovecha. Una de las marcas por la cual una persona muestra su sabiduría es por el buen uso del tiempo. El necio muestra su necedad por el mal uso del tiempo. El sabio muestra la sabiduría por el buen uso del tiempo. Cuando hablamos de gestión del tiempo, la Biblia nos enseña que hay dos tipos de personas: los sabios y los necios. ¿Vale? Si estamos en el apartado primero, ¿cómo se llama el apartado primero? ¿Alguien lo recuerda? ¿Puede ver eso? Viviendo como sabios. Viviendo como sabios o necios. Porque hay dos cartas. ¿Vale? Dios quiera en su gracia que busquemos al Señor para ser sabios y poder así redimir, poder así aprovechar el tiempo, ¿vale? Porque el término en griego de aprovechar el tiempo básicamente significa literalmente redimir el tiempo, ¿sí? Es por eso que nosotros pues tenemos que dilucidar quiénes somos delante del Señor. ¿Estoy siendo sabio utilizando bien el tiempo? ¿O no estoy utilizando bien el tiempo? Y realmente estoy en el camino más aún de la necedad. Ahí viene el salmista David, que nos dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y si lo hay, guíame por un camino eterno. ¿Verdad? La Biblia continuamente está haciendo que tu tiempo sea reciclado. Como hablaba una hermana antes, conquistando Canaán, ¿verdad? La tierra prometida. Eso tiene que ver con el cumplir el propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros, aunque concretamente tiene que ver con lo del establecimiento en mi caso. Claro, pero cumplir, y es cierto, pero cumplir el propósito de la vida del creyente es gestionar bien el tiempo.
cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros como creyentes es gestionar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque hay un sistema de prioridades que llegaremos a verlo, y porque ese sistema de prioridades, como bien dice el nombre, son prioridades. ¿Y las prioridades qué tienen? Prioridad, ¿vale? Y te pongo un ejemplo rápido sobre ello. Si yo tengo una botella, ¿vale?, vacía, y tenemos piedras, tenemos arena, ¿vale?, tenemos gravilla, ¿no?, aquella arena un poco más gruesa que la arena fina del mar, ¿vale? Gravilla, arena y piedra. Y yo te digo, oye, todo esto que tienes aquí cabe en la botella, pero, mételo. La mayoría de nosotros, ¿qué harían? Coger la arena y llenarla, ¿no? Y por último, ¿qué haría? Llenamos de arena, llenamos de gravilla y llenamos por último de las piedras y la intentamos meter ahí, ¿no?, las piedras gorditas. En verdad tendrías primero que colocar las piedras gorditas, que son tus prioridades. Luego tendrías que colocar la arena, que son pues otras prioridades, pero menores, no tan gordas o grandes como las piedras gorditas, y luego la gravilla. Porque si colocas las piedras primero y ella ocupa el lugar en la botella que tiene que ser, ¿sabes qué ocurre? Que cuando echen la arena se va a colar entre las prioridades y físicamente te va a ayudar a ganar más espacio y luego colocar la gravilla. Y me seguís. Hay prioridades. Y el Señor nos enseña prioridades. ¿Para qué están puestas las prioridades? Primeramente para glorificar a Dios. Pero nosotros, glorificando a Dios, obedeciendo su palabra, gestionamos bien el tiempo porque somos sabios. Y la palabra nos dice que si somos sabios, el sabio gestiona bien su tiempo. Porque no va a buscar su propia prioridad, va a buscar la prioridad que viene de lo alto. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ¿de qué forma podemos hacerlo? Pues como decíamos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿vale? Mirad, entramos en el punto 2, y hasta aquí hemos tenido algunas aportaciones, fantástico, pero ¿hay alguna duda? ¿Algún comentario? Sí, hermano. Dos cosas. Una es que vamos a contracorriente porque el mundo nos dice algo que es totalmente diferente a lo que la palabra dice. Y a mí también me encanta la película y hay una que incluso fue tan puesto. Ah, sí, que dice una frase que creo que vamos, ahora ya no sé si en latino o qué, pero en latín. Carpe diem. Carpe diem, vive el momento. Y carpe diem es vive el momento, disfruta el momento, aprovecha el momento. Pero claro, ¿en qué sentido? Entonces el mundo nos enseña a aprovechar y a vivir ese momento, pero de la manera de, venga, que la vida son 2 días, vamos y hagamos lo que nos apetece y lo que nos guste y lo que nos pide el cuerpo. Pero es totalmente, realmente contrario a la palabra, que tenemos que aprovechar esos días, pues eso, que eso está bien y es que eso es muy complejo. No, y tienes toda la razón, es la típica frase, ¿no? A vivir que son 2 días, ¿verdad? Después de los 2 días, ¿qué ocurre? Y uno ya se ha ido. ¿Que uno ya se ha ido? La vida son 2 días y uno ya se ha ido. ¿Y uno se ha ido? ¿Y se ha ido para otro barrio, como se dice? ¿Alguien iba a comentar algo? Bueno, yo Sí. creo que Pablo decía, si no tenemos esa fe en Cristo, ¿cómo vamos a vivir? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Claro, y añade, ¿verdad? Seremos los más dignos de conmiseración. Incluso si no reconocemos la resurrección del Señor, realmente somos los más pobrecitos del planeta, porque entonces nuestra fe es vana. ¿Para qué estamos aquí? Si tú no reconoces a Dios en Cristo, ¿para qué estás aquí? Es mejor que te dediques puramente a ti mismo, porque luego viene la eternidad. Y hermano, te digo una cosa, ¿vale? O 2. 1 minuto en el infierno te va a hacer olvidar todos los placeres de la vida. El infierno no es que Dios te eche un lago de fuego y se olvide de ti. El infierno no es eso. El infierno no es que te estés quemando perpetuamente, aunque se ilustra y es algo agónico. ¿Sabes lo que es el infierno? ¿Alguien me podría decir brevemente
¿Qué es el infierno? La hermana dice la ausencia de Dios, vivir fuera. Vivir bajo la ira de Dios, ¿no? Ay, qué chivatilla ella. Esto lo ha dicho esto de mí. Es dar la vuelta, un punto, ¿ves? Es dar la vuelta a la tortilla. Le vamos a dar la vuelta a la tortilla. El infierno, y ojo a esto, ¿vale? Ojo a esto. El infierno, ¿vale? Porque va muy íntimamente ligado al tiempo, a la gestión del tiempo. Lo que hagas en el tiempo, en esta vida, tiene su eco en la eternidad, y es por eso que está el infierno ahí, ¿vale? Pero el infierno no necesariamente es la ausencia de Dios. Ojo a esto, el infierno es Dios en toda su ira. Es duro lo que estoy diciendo, ¿vale? Es duro, hay que tomar un poquito de agua para poder un poco digerir, ¿vale? En broma, pero el infierno no es la ausencia de Dios, no es que Dios se olvide de ti y Él te deje. El infierno es Dios en toda su ira, y al igual que nosotros como creyentes proclamamos cómo es bueno Dios, como misericordioso, eterno, agradable, benigno, bondadoso y todos los adjetivos maravillosos que Él posee y que Él tiene, el Señor es eternamente justo. ¿Y cuántas veces una persona que no está en Cristo, bajo qué está? Bajo la ira. ¿Verdad? Hermanos, con temor, pero no fobia a Dios, sino con reverencia, estamos llamados a utilizar el tiempo en Dios que nos ha sido encomendado. ¿Me explico en el punto? ¿Sí? Dios no se olvida de ti y te deja que te quemes. Es que la ira de Dios está sobre ti. Y tú ya sabes la potencia que tiene Dios. ¿Sí? Es un toque de atención que la palabra nos da, pero no para que nosotros tengamos miedo y obedezcamos al Señor por miedo, porque el Señor no quiere una obediencia por miedo. El Señor quiere una auténtica obediencia, que tú tengas la posibilidad de desobedecer, pero no lo hagas, obedezcas. Porque si tú no tienes la posibilidad de desobedecer y obedeces, no es una obediencia completa. Una obediencia completa es poder tener la opción de desobedecer y obedecer. Esa es la obediencia. Tomar la mejor decisión. Amén. Eso es. Tomar la mejor decisión. Y esto lo mencionamos en los apuntes, ¿vale? Hacer las cosas con la motivación y el corazón correcto. Porque yo puedo hacer las cosas correctas, pero puedo que mi corazón no esté correcto. Y el Señor no solo quiere que obedezcas, sino que obedezcas con el corazón correcto. Y eso es lo difícil, eso es lo complicado, ¿verdad? Sí. Entonces empezamos el punto 2. ¿Quiénes son los sabios? La palabra nos enseña, en contraposición que nos recordaba Loreto, ¿no? Los necios te dicen, vive la vida, que son 2 días, pero la palabra te recuerda lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor al Señor, a Jehová. Por lo que elementalmente una persona sabia es aquella que teme a Dios. Ahora bien, ¿qué significa temer a Dios? Ahí tienen la respuesta. Significa tener a Dios como máxima autoridad, digno de respeto, reconocer su señorío, su autoridad, su soberanía, su poder sobre nosotros, reconocer que Él tiene y ejerce autoridad en nuestras vidas. Temer a Dios es entender que nosotros tenemos que andar conforme a su verdad y no a la nuestra, por lo que nuestra buena mayordomía del tiempo es más que necesaria en nuestras vidas. Vemos que los temas van relacionados entre sí, van consecutivamente enseñándonos una gran realidad. ¿Sí? Ya te digo, ¿vale? En la conclusión hay un párrafo que te expresa claramente la tesis, ¿vale? Sobre lo cual estamos nosotros meditando. Y tú dirás, pastor, ¿te has estado preparando varios días para desarrollar el material, para llegar a ese párrafo? Sí. Sí. Porque el punto no es cómo yo he llegado a ese párrafo, a esa conclusión en base a la palabra. El punto se trata de cómo yo he disfrutado también haciendo este estudio para mí. No he sido
completamente honesto, no lo doy solo todo para vosotros, también yo me quedo, porque lo que yo ando predicando o lo que ando exponiendo, por supuesto que va dirigido a mí, pero como golpes, ¿no? Que muchas veces necesito despertarme de mi letargo y seguir mejorando en Cristo, al igual que cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero el punto aquí es que nosotros, ¿vale? Nuestra mayordomía que tenemos, nuestra organización del tiempo va plenamente ligada con nuestra relación con Dios. Porque si somos necios, es que realmente estamos siendo aquellos que deseamos tener nuestra voluntad encima sobre la voluntad de Dios. Y no es así. Y no es así. Y no debe ser así en la vida del cristiano, ¿verdad? Es por eso que el necio es aquel que no reconoce la autoridad, la soberanía de Dios sobre su vida. Prefiere sus placeres antes que hacer la voluntad de Dios, ¿vale? Esto es algo, querido hermano, que nos acecha continuamente. Y sobre todo también la gestión del tiempo. ¿Cuántas veces es necesario que tú te pongas a orar por tu relación con el Señor, pero tienes la tentación de ver una peli en Netflix y deseas dejarlo para otro momento porque estás muy acomodado en el sofá y puedas estar viendo Netflix en vez de estar orando porque tú lo estás necesitando en tu vida con Dios? ¿Cuántas veces nos acecha continuamente? ¿Sí? Y algunos sonríen, claro, pero yo no tengo Netflix, pero me pasa también en otros sentidos, ¿sí? Pero está ahí. ¿Y ahí qué vas a hacer? Sabiduría es hacer lo que es correcto con el corazón correcto. Elegir cuál es el camino que el Señor quiere para mi vida. La tentación está ahí, ¿vale? El pecado está a la espera. Pero yo en Cristo, ¿qué me hace Él? Me fortalece. Y yo no huyo por mis fuerzas del pecado. Yo no puedo estar enfrentando continuamente mi pecado. Yo lo que pido al Señor es sabiduría, gracia, para que Él me enseñe a poder huir de la tentación. Para que la tentación no se haga algo patente en mi vida y yo al final caiga en el pecado. Porque si te pones a luchar contra el pecado, que sepas que vas a perder. Tú no solo tienes que luchar contra él, tú tienes que mortificarlo, darle muerte, tienes que repudiarlo, tienes que abandonarlo. Porque si estamos desobedeciendo, porque el pecado es desobediencia a la palabra de Dios, si estás desobedeciendo, ¿qué ocurre? Si no te arrepientes, entonces aquí hay un problema, ¿verdad? Continuar pecando sin arrepentimiento es un serio problema. Es un serio problema. Hermano, nuestra vida espiritual, y es por eso que digo esto, nuestra vida espiritual va íntimamente ligada con nuestra relación y gestión del tiempo. Tenemos una relación con Dios y tenemos un tiempo que nos ha sido dado. Solo vivimos una vida, Dios no te ha dado otra vida. Tú no te vas a reencarnar en una ardilla, como algunos piensan, para poder vivir conforme a una segunda oportunidad. Solo tenemos una única vida en la cual tenemos un único tiempo y tenemos que aprovechar el tiempo que nos ha sido dado en la voluntad del Señor, porque haciendo eso seremos sabios. Y ya sabes lo que dice la palabra del sabio, que aprovecha el tiempo. ¿Sí? ¿Vale? Si nosotros queremos ser sabios, ¿vale? Estoy aquí en el segundo capítulo del punto 2. Debemos de aprovechar el tiempo. Esto es algo que brota de forma natural. Entonces nos podemos preguntar cómo tenemos el temor del Señor. Hemos hablado del temor del Señor. Hemos hablado que queremos ser sabios, ¿verdad? Queremos ser sabios. Pero, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor del Señor. Entonces, ¿cómo cumplimos este temor del Señor? ¿Verdad? En primer lugar, el Espíritu Santo, acuérdate que obra en nuestros corazones. Por lo que no debemos de confiar en una metodología puramente humana en lo que respecta. No son tus fuerzas. No son tus fuerzas. Son las fuerzas que Dios tiene. Es como Él te esfuerza, te ejercita. Acuérdate del famoso versículo de Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová. Siempre, siempre y siempre. Siempre. Yo soy Jehová tu Dios. Que te fuerza. Yo soy Jehová tu Dios que te fuerza. Dios te fuerza. Dios es el que te esfuerza. Obviamente eso no quiere decir, y no caigamos en la caricatura, de yo quedarme sentado
y no hacer nada y dejar que el Señor, no se trata de eso. Y creo que somos lo suficientemente maduros para entender un poco la ilustración, ¿verdad? Pero no se trata de poner el foco en la solución, que sean nuestras fuerzas. La solución es el reconocimiento de la fuerza de Dios en mi vida. Esa es la solución. Por eso que el Espíritu Santo toca nuestros corazones y tenemos que confiar en Él y no en una metodología humana, querido hermano. Es algo que el Espíritu nos ministra utilizando el mejor medio que tiene. ¿Cuál es? Su palabra. Su palabra. Por eso anteriormente hemos hablado que para hablar de llenura del Espíritu Santo tenemos que estar llenos de la palabra del Señor, ¿verdad? A través del conocimiento de Dios en su palabra y a través de la obediencia a su palabra adquirimos sabiduría. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, por favor, que cualquier cosa, ¿vale? Como hemos ya hecho anteriormente, podemos exponerla y vamos, por favor, ¿vale? Porque no se trata de yo hablando, yo lo contrario. Yo tengo muchos defectos, tengo muchos fallos, soy un instrumento muy imperfecto, ¿vale? Pero lo que buscamos juntos es entender la mirada, en este caso, de la gestión del tiempo, de una forma bíblica, ¿vale? Así que, incluso, querido hermano, si hay algún tipo de desacuerdo en el sentido de que, oye, yo no estoy de acuerdo de esto, no pasa nada, ¿vale? Que estamos aquí para poder comentarlo y poder pues, verlo desde una perspectiva bíblica, ¿vale? Porque ahí, viendo desde la Biblia, es como la Biblia es nuestro manual de juego, ¿no? Ustedes habéis jugado un juego, ¿no? Ruth mismo estaba ahí moviendo hace poco. ¿Sí? ¿Habéis jugado algunos juegos de mesa alguna vez? Al parchís. Hay uno ahora nuevo, ¿no? Bueno, nuevo. Se llama Catán, ¿no? ¿Habéis jugado quizás a Catán? Bueno, hay diferentes juegos de mesa. ¿Habéis jugado, no? Sabéis que hay diferentes tipos de jugadores, ¿no? Está el que sigue bien las reglas. Está el que se las inventa. ¿Eh? ¿Eh? Está el que hace trampas. El que pide ayuda a mamá. ¿Verdad? Y está el que se enfada. Y está el que se enfada porque no pierde. Y aún hay un jugador más, hermano, ¿sabes cuál es? El que se enfada porque sabe que está perdiendo y refuerza al otro para que el otro que él no quiere que gane, no gane. Yo he hecho eso, sí, muchas veces. Hay otro que se enfada y coge fuego y... Ah, no, eso no. Pero sí, conozco de gente que se enfada y tumba la sí. Pero ¿por qué digo esto? Porque bajo el juego, hay unas reglas. Hay unas reglas. Y si interpretamos bien las reglas, interpretamos bien el juego. Y si conocemos bien las reglas, sabemos cómo jugar el juego. Y creo que me entendéis. Si buscamos nuestra regla de fe y práctica, la Biblia, si nosotros la disfrutamos, la aplicamos, la obedecemos, estamos entendiendo el juego. Estamos realmente viendo cómo son las cosas y cuáles son las trampas que hace el enemigo. Y cómo pues podemos ganar el juego, no porque seamos unas máquinas jugando, sino porque estamos obedeciendo las reglas del juego. Ahí está. Alejandro, una pregunta, Sí. es que no sé si más adelante se va a hablar de eso, es que no sé, me voy a adelantar. No pasa nada. En la portada venía el versículo de Eclesiastes, que es más largo, pero bueno, Sí. mío. Pero yo pregunto una cosa, como esa alabanza que es de... Alabastro. Todo tiene su tiempo, vale. Y a veces me dicen, yo hablo con las hermanas, el Señor tiene su tiempo para esto, para lo otro, pero no te adelantes, espera su tiempo. Pero ahora digo yo, pregunto yo, el tiempo de Dios, el Cairo, es nuestro el crono, pero él, aunque sea, digo yo, aunque sea su Cairo, él tiene que basarse en el crono nuestro porque no vivimos 200 años. Claro. Entonces a lo mejor, a veces nos adelantamos a algo que a lo mejor él tiene y nosotros lo queremos hacer a nuestra manera y fallamos, pero él se basa en el tiempo de aquí, aunque... Claro. Es que no sé cómo explicarlo. Sí, te entiendo, Sí. te entiendo bien. Si tú pasas a la página 4, Ah. están los 2 o 3 términos puestos en griego. Y lo vamos a tocar. Sí. Y está hasta... Que no pasa nada, hermana. Sí, sí. No, pero es maravilloso porque... Pero ¿sabes qué? Que eso es bueno porque significa y está pues pendiente y se ve que tú estás siguiendo estás siguiendo la punta y es la línea lógica que nos toca tocar.
El crono, ¿qué es el cronos y qué es el kairos? Y cómo interviene Dios en el kairos, en su tiempo, respecto al cronos. Claro, porque nosotros estamos bajo el cronos, ¿vale? El cronos viene el cronómetro, es el tiempo que se puede utilizar, ¿no? El contable. Y ya me adelanto contigo también un poquito. El kairos es el tiempo de Dios, ¿vale? El tiempo de Dios no tiene nada que ver con el cronos. Y la palabra nos ilustra sobre ello y lo hace intencionalmente. 1000 años para Dios es como un día y un día para el Señor es como 1000 años, ¿verdad? Entonces lo trataremos un poquito más en ese aspecto, ¿vale? Hermano. No el tema del tiempo también, pero porque me estás preguntando qué es el tiempo, porque entonces ¿qué hay? Perdón, ¿puedes hablar un pelín más alto, hermano? Que estoy medio... Entonces que Dios tiene un tiempo y nosotros tenemos otro tiempo. Vale. Digo, no exactamente, vale, sino que son conceptos diferentes. Sí. Cuando estamos hablando de, sí, sí, de una palabra, tiempo, hay diferentes significados para la palabra tiempo. Exacto. Pero incluso dentro del mismo significado hay diferentes conceptos. Entonces sí, hay que entender bien el concepto. Una cosa es el tiempo de Dios, que es el caso, lo vamos a ver. Sí, lo vamos a meditar un poquito más adelante en cuanto a eso, el tema que estamos tratando, pero sí. Entonces el tiempo de Dios yo lo entiendo más como hasta que algo esté preparado, hasta que algo esté listo, y no es tanto de aquí a mañana, la semana que viene, el año que viene, como por ejemplo los propósitos de un año y tal, ¿no? Sí, el tiempo de... Bueno, me adelanto un pelín. Algo que ocurre en las clases de secundaria, y yo bromeo con los chicos de los adolescentes y eso, algo que ocurre, y ya los tengo un poquito quemados con esta broma, pero a mí me gusta. Y es que, y mi mujer ya sabe por dónde. Yo soy como los buenos magos. ¿Sabes lo que hacen los buenos magos? ¿Baby? Tú sí lo sabes. ¿Sabes lo que hacen los buenos magos? Se deja el mejor truco para el final. Sí. Yo lo que hago es que cojo, voy arrastrando por los puntos. Aquí llegamos. Pero sí, a ver. El cronos, ¿vale? Al final el mago está desarrollando. No, pero básicamente, ¿vale? Y ahora si queréis lo vemos más en profundidad, pero el cronos básicamente es el tiempo en el cual nosotros nos encajamos. Un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Y ahora, por ejemplo, Dios ha nacido, o sea, el Padre, la primera persona de la Trinidad, el Padre, no ha sido creado, ¿no? Dios es eterno. Dios es eterno. El Padre no ha sido creado, ¿vale? ¿Cómo encajamos nosotros eso? Y es que nosotros no entendemos el término eternidad de forma completa, porque tenemos una cabeza finita y se nos escapan algunas cuestiones. Entonces, nosotros, como estamos encajados dentro, ¿vale?, de lo que es el cronos, para nosotros, ¿qué es lo más normal, lo más fundamental, lo más principal? Que haya un principio y que haya un fin. Pero cuando aparece alguien que no tiene un principio y no tiene un fin, ¿dónde nos encajamos? No nos entra. Entonces, el kairos es el que se trata de, digamos, ahora voy, hermano, de englobar a Dios. Pero no solo englobar a Dios, sino en el tiempo en el que Dios también actúa. ¿Vale? Pero bueno, esto ya... Vamos a seguir, ¿no? Bueno, si te queda afectada... Es por aclarar ese concepto. Sí. No son dos tiempos diferenciados, no tienen nada que ver uno con otro, sino que están relacionados. Sí. Lo que pasa es que nuestro tiempo, como bien ha dicho, es crono, nosotros somos seres materiales, somos seres tangibles. Tangibles significa que lo puedes tocar. Sí, lo puedes tocar. Y lo puedes tocar. Entonces, ¿cuánto tiempo de nosotros? Pues nosotros tenemos segundos, minutos, horas, días, semanas. Eso lo contamos. Sí. Pero el tiempo de Dios, el kairos, es intangible. Es algo que nosotros no podemos contarlo porque no nos entra en nuestra mente finita. Pero están los dos relacionados, ese es el misterio, Ese es el punto. ¿Sí, hermana? ¿O está con la mosca detrás de la oreja? Vale, bueno, no pasa nada. Ahora llegamos a este punto en la página siguiente y lo tratamos. Sí, exactamente, hermana. Como hablaba el hermano, el kairos, el tiempo de Dios, obviamente puede intervenir hoy. Cuando Dios tiene, por ejemplo, hermanos, mirad, una cosa, cuando Dios tiene un propósito en el cual nosotros
Sí, deja pasar ahora, no te preocupes, no te vas a perder nada. Cuando Dios tiene un propósito en nuestra vida para hoy mismo, ¿vale? Él quiere que hoy pues le glorifiquemos de tal forma. De alguna forma, el Kairos se está entrometiendo en el Cronos. Dios, en su tiempo, está permitiendo, ¿vale? Pues que acontezca algo para glorificar su nombre, ¿vale? Que tú vayas a la reunión del encuentro de amigos y pueda ser, Dios permite, edificado a través de la gestión del tiempo, el tema que tratamos, ¿vale? Entonces, el Kairos es el tiempo de Dios, eso es algo, por definición, es el tiempo que Dios posee, pero no tiempo Cronos, sino, digamos que el Kairos es el momento en el que Dios actúa y desactúa, por llamarlo de alguna forma, como Él quiere. Él está por encima del Cronos, Él ha creado el Cronos. El Kairos es el padre del Cronos. Si lo queremos, ¿vale? Se rige bajo la autoridad del Cronos, ¿sí? Que es el cronómetro del tiempo, ¿vale? Que es lo que nosotros pues estamos sujetos. Dios, por ejemplo, ¿por qué Dios no envejece? Aparte de porque es eterno, pero porque, claro, no tiene principio y fin. Él pertenece al Kairos, que es el tiempo mismo que tiene Dios, ¿sí? El Kairos no es un tiempo que Dios tiene de decir, me voy a comer a las 2. No se trata de eso. El Kairos es cuando Dios actúa, y Dios actúa por medio también del Cronos, ¿vale? Por ejemplo, y ahora voy contigo, ¿vale, hermana? No me olvides. Antes de la fundación del mundo, antes de la creación del mundo, ¿qué tiempo había? ¿Perdón? ¿Qué tiempo había? El tiempo de Dios. Dios crea el Cronos, por eso he dicho que el Kairos, entenderme, ¿vale? Un poco, es el padre del Cronos porque realmente el Cronos está sujeto plenamente al Kairos, ¿vale? No tiene nada que ver. Por eso cuando... La luna, sí. entonces para dar el tiempo para el hombre. Claro, por eso Dios no envejece, digámoslo así, Él es eterno, por eso la eternidad sí que tiene un sentido, pero la mente infinita de Dios no es nuestra mente finita, porque para nosotros que estamos bajo el Crono tenemos que nacer y morir, tenemos un punto A y vamos a un punto B y aquí no hay más nada, pero es que para Dios la línea nunca se acaba, es algo que para nosotros es inconcebible, para Dios la pizarra es infinita. ¿Sí? ¿Me explico un poco en términos de eternidad? ¿Sí? Entonces sería que el Cronos comenzó a partir de la creación del hombre, a partir de Adán, ¿no? Claro. Comenzó Y aparece el Cronos, aparece creado en Génesis 1. El espacio, que luego Einstein, el famoso físico, pues identifica, ¿no? El espacio, partido de tiempo y tal, ¿sí? Eso está creado en el mismo momento que Dios introduce el Cronos en el mundo, cuando es la fundación del mundo y demás, ¿vale? Por eso el padre del Cronos es el Kairos, entendiendo un poquillo la frase, ¿no? ¿Tengo una duda, hermana? Sí, es que es una cosa que ya me da curiosidad, porque si no hubiese existido nunca el pecado, también nosotros hubiésemos sido eternos, hubiésemos vivido siempre en el Kairos. Mira, si Dios hace la creación del mundo, ¿vale? Y esto lo voy a tocar un poco de pasada porque si no va a ser otra conferencia dentro de la conferencia y ahí vamos a hacer un bucle, pero es que empezamos, el tema es qué bien, hermana, gracias. el tema es gestión del tiempo, estamos hablando de definir el tiempo. Exactamente. Y estos conceptos, si no se tienen muy claros, hay que asentarlo. Claro, Sí. básicamente el mundo ha sido creado para la gloria de Dios, aunque a los no creyentes no les guste. Están diseñados, el ser humano está diseñado para alabar, bendecir, honrar, obedecer a Dios, ¿vale? Una vez que el mundo es creado, la creación entra en juego por los parámetros que Dios establece. ¿Cuál es uno de esos parámetros? El Cronos, ¿vale? Ahora, si me preguntan que si existía el Cronos antes de la fundación del mundo, no, porque al crear la materia, lo tangible que antes nos señalaba, ¿me recuerdas tu nombre? Javi, antes nos comentaba Javi, cuando Dios crea el mundo con algo material, con materia, moléculas y demás, está introduciendo una de las leyes universales que precisa el mundo para poder funcionar como mundo, que es el Cronos, ¿vale? Ahora, el Kairos lo abarca todo. El Kairos es cuando Dios actúa a través del Cronos. Es Jesucristo. Uy. Yo tenía un profesor en el seminario, ¿vale? Como en la presentación comentó el hermano, y tuve
formándome 4 años en Barcelona. En Barcelona ofrecen una carrera de teología, ¿no? La ciencia que estudia, carrera universitaria como matemática, física, allí es carrera. Yo tenía allí un profesor de la carrera que utilizaba un término para Jesús muy correcto, pero que como tocaba el término eternidad, ¡buah!, ya se nos escapaba. Pero ¿sabes cuando Jesús se expresa claramente a través de una parábola? Que tú dices, ¡buah!, ¿cómo lo está haciendo de bien? ¿Cómo estoy entendiendo hasta lo más profundo de lo que él me quiere decir? Pero lo hace a través de una historia que no necesariamente ha sido verdad, ¿no? Y decía y denominaba a Jesús como el eterno verbo encarnado. Dejémoslo. Jesús es el eterno verbo encarnado. Porque Jesús no tiene un inicio. Jesús no ha sido creado. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Juan 10:30, ¿vale? Yo y el Padre uno somos. El Señor Jesús no ha sido creado. El Señor Jesús es Dios. Y en la eternidad está con el Padre. Al igual que el Espíritu Santo, también en la eternidad está con el Padre. ¿Vale? Pero dejémoslo ahí para no romper a la hermana, que la pobre está ahí. Hermana, yo soy como los magos que dejo en tu comida. ¿Vale? No. Bueno, por lo menos eso que hemos hablado, ¿sí? ¿Vale? Le doy un punto al que se encuentra ahora en los apuntes. Vale. Entonces, acuérdate, querido hermano, estamos, ¿vale? En el punto 2, ¿sí? Y estamos comentando el párrafo 2, ¿vale? Si nosotros queremos ser sabios y no necios, pues debemos aprovechar el tiempo, ¿vale? Esto es algo que brota, hemos dicho, de forma natural. Y entonces nos estamos preguntando dentro de esto, ¿vale? Solo recapitulando un poquito para volver a ubicarnos dentro de gestión del tiempo, del cronos, ¿vale? Que es, claro, nosotros, si queremos aprovechar el tiempo, tenemos que ser sabios. Decimos que el sabio es aquel que teme al Señor, pero ¿cómo podemos tener temor del Señor? No fobia al Señor, sino temor, reverencia, ¿verdad? Y estamos hablando que el Espíritu Santo es aquel que nos lleva a toda verdad, a toda palabra, ¿sí? Esto lo estamos comentando un poquito en el párrafo 2, ¿vale? Que no confiemos en metodologías del mundo, sino en la metodología de Dios, que es mucho más poderoso. Sola Escritura, la palabra tiene prioridad sobre nuestras vidas, ¿vale? Sobre cualquier tipo de filosofía, hermano, sobre cualquier tipo de filosofía. Dios y su palabra tienen prioridad porque la palabra de Dios, como propiamente dice, es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Y ya solo por salir de la boca de Dios tiene mucho más peso, mucha más perfección, va de una forma más intencional al corazón que cualquier tipo de filosofía banal, ¿vale? ¿Sí? Bien, ahí estamos en el tercer párrafo del segundo punto, ¿vale? Que es el concepto de sabiduría contrasta, sí, contrasta, bueno, está mal escrito ahí, pero mucho con contrasta, ¿vale? Mucho con el de inteligencia. Y esto es algo muy interesante, ¿vale? Tan interesante como el debate del Kairos y el Cronos, ¿vale? Mira, y atento a esto, ¿vale, hermano? Es bueno porque estos apuntes que quedan escritos son vuestros, lo podéis utilizar para el Señor como queráis, ¿vale? Pero mira esto, ¿vale? Que he intentado pues plasmar de la mejor forma posible. El énfasis en inteligencia es cuánto tú conoces. ¿Cuánta información puedes llegar a retener? Mientras la sabiduría es cómo sabes usar lo que conoces. Y está ahí subrayadito, ¿no? Ahí intencional, ¿verdad? Podemos poseer mucha información, pero si no sabes vivir la vida conforme a lo que Dios demanda, no vale de nada ese conocimiento. ¿Vale? Si tenéis rotuladores y eso, y queréis señalar o como queráis, pero como os organicéis. Más, aquí hay algo muy importante porque muchas veces se trata de, no, tienes que ser inteligente, mantener conocimiento, tal. El cristianismo no se trata de tú conocer todo. El cristianismo se trata de lo que tú conoces sobre Dios, darle uso. Darle uso a lo que tú conoces sobre Dios. No se trata cuánta información eres capaz de contener para luego lanzar versículos bíblicos como dagas, como navajazo, para destruir al otro. Se trata, ¿vale?, de cómo yo sé utilizar lo que sé para la gloria de Dios, ¿vale? Y hermana,
que no hemos perdido el debate y tú te has quedado atrás. No, es que por ejemplo Incúlpame. considero que se relaciona, aunque después de ahí también se puede sacar un tema entero y llevaría mucho tiempo, pero simplemente Sí. como relacionado, que es lo del tema también de la palabra rema. La palabra rema con el blog, cuando llega un momento que tú tienes la Biblia ahí, lees la palabra y de pronto Dios te ilumina un momento en el cielo y Dios te da una palabra rema para ese momento, y esta es la palabra que Dios tenía para mí en este momento. Entonces parece que está relacionado lo del callo del tiempo con esa palabra rema que tiene el Señor en ese momento para uno. Sí, ¿verdad? mira, eso, en temas del Cairo, nosotros como creyentes creemos en un principio, se llama el principio de iluminación. El principio de iluminación no es que te encienda la bombilla y tengas una idea fantástica. El principio de iluminación es, ojo, cuando tú vas a un pasaje que a lo mejor para otra persona está oscuro porque está en otro contexto y tal, pero Dios te está permitiendo entender perfectamente ese pasaje para poder aplicarlo en tu vida. Te está quitando las tinieblas del pasaje. Y para ese momento concreto, para ese momento. Claro, y entonces, sí, exacto. Para ese tiempo específico. Entonces, el Cairo también toca la iluminación, principio de iluminación, que Dios tiene un momento para cada uno de nosotros para que en cada momento de nuestro devocional entendamos algo necesario en nuestra Biblia para poder obedecer y llevar una vida de piedad y poder pues glorificar así al Señor. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. ¿Vale? Entonces, ojo, ¿vale? No se trata de ser inteligente de cuánto tú conoces, se trata de lo que tú conoces, utilizarlo, gestionarlo, vivirlo, ¿vale? Ponerlo en práctica. Eso está como cuando uno quiere hacer una tarta, puede tener todos los ingredientes, pero si no sabes hacer las mezclas y el tiempo, Exactamente. de nada nos vale. Exactamente. Tú puedes ir a la panadería, ¿no? A comprar, bueno, al supermercado, a comprar todos los ingredientes de la tarta. Pero si tú no tienes la sabiduría de cómo montar, o sea, te va a salir mal la tarta, porque puedes tener los ingredientes perfectos, maravillosos, ordenados de una forma impecable, pero si no sé cómo utilizar los ingredientes. Conozco los ingredientes, sé que la nata está formada por lactosa, fructosa, pero no sé cómo montarla. No me preguntéis de Masterchef y eso, lo veo, pero no. O sea, solo sé cocinar a nivel básico, hungry. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, para terminar este punto, hermanos, y caminar un poco, ¿vale? Somos exhortados a mostrar esta sabiduría con el buen uso del tiempo. En el día a día debemos tener una forma de vivir consecuente con lo que yo creo de Dios y de su palabra. Ahí está la gestión del tiempo, ¿vale? Y ahí viene el punto 3. ¿Cómo aprovechar el tiempo? ¿Vale? Para que podamos llegar a esta pregunta hemos tenido que recorrer un montón de cositas, ¿vale? Por ahora está todo bien, ¿verdad? ¿Sí? Ahora sí, llegamos a la famosa página 4, ¿vale? Son 6 páginas, ya estamos más de la mitad. Pero continuamos con el punto 3, ¿sí? Digo página 4 porque antes estábamos debatiendo sobre los términos griegos, cronos, kairos, ¿vale? Aparece un término que habla sobre el cronos, que es, no sobre el kairo, que es kairón, que aparece ahí, pero bueno. Entonces, sí. En el 3 estamos, ¿no? No, la siguiente página. En la siguiente, acabamos de pasar a la siguiente porque estamos en el... ¿Vale? O sea, estamos en la página 3, el punto 3, que vamos a pasar ahora a la 4, ¿vale? Estamos en la página 3. Solo que estaba diciendo que vamos a llegar ya al Cairo, que es la página 4. ¿Vale? No pasa nada. ¿Sí? Estamos en la página 3, ¿sí? ¿Vale? En el punto 3. Sí, estamos ya... Pero bueno, que ahí viene el punto, ¿vale? Cómo aprovechar el tiempo. Nos falta eso poco más rapidito, hermana, para llegar a la 4, ahí guay. Aprovechar el tiempo, el cronos o el kairo. Tiene que ser crono. Que me interesa a mí. Sí, es que te interesa. Mira, Esperando ahí. estoy esperando. Hombre, pero lo estás pasando bien, ¿no? Si el Señor te está explicando, Un montón. el Señor pues es muy bueno, ¿verdad? Mira, ¿cómo aprovechar el tiempo? El término aprovechar el tiempo está íntimamente ligado con la gestión. Dicha expresión puede dar la sensación de que debemos buscar la manera de llenar cada hueco de nuestras vidas
establecidas para mantenernos siempre ocupados. Y en realidad, ese no es el énfasis de aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo no es llenar mi agenda para estar muy ocupado. Vamos a darle otra vez la vuelta a la tortilla, vamos a verlo desde otra perspectiva. Por ejemplo, y aquí hay un ejemplo muy actual. Una persona que está con WhatsApp todo el día, o hablando por teléfono, o haciendo muchas tareas diferentes, no significa necesariamente que esté aprovechando el tiempo. ¿Cuántas veces tenemos hijos, claro, con mi familia, en la relación con mi iglesia, mi trabajo, mi vocación y demás? Es cuando auténticamente estoy gestionando bien el tiempo. Hermanos, yo no he venido aquí para deciros que os llenéis la agenda de cosas para gestionar bien el tiempo. He venido aquí también para aprender con vosotros de que juntos tenemos que mirar a Dios primeramente para yo saber cómo gestionar el tiempo, invertir mi tiempo en Dios para yo poder invertir mi tiempo aquí en la tierra. ¿Sí? Ese es el punto. Yo creo que, volviendo al Cronos y el Kairos, es que estamos hablando de esto. Estamos a un párrafo de llegar. No, es que estamos hablando de que el Cronos, o sea, mi gestión de mi tiempo, el Cronos está conectado con el tiempo de Dios. Si yo estoy, vamos, yo aquí como preguntando también. Sí, estaba. Ay, aquí como preguntando. Si yo estoy buscando la sabiduría de lo alto para hacer lo que es correcto y no actuar como necio, o sea, yo quiero gestionar bien mi tiempo siendo sabio. Yo ya me estoy metiendo en la esfera del Kairos, conocer qué es lo que Dios quiere para mí, ser sabio para poder gestionar mi Cronos. ¿Entiendes? O sea, que creo que estamos hablando de los dos tiempos a la vez, ¿no? Si yo conozco el Kairos de Dios o intento conocer o intentar llegar a entender algo que tiene Dios con su tiempo para mi vida, mi Cronos va a ser, a ver si me suena bien, mi Cronos va a estar equilibrado, ¿no? Puedo encontrar equilibrio para mi Cronos conociendo y siendo sabio y conocer el corazón de Dios. Mira, solo para resumir la idea que Ruth está trayendo. No, sí, pero es muy interesante. Para yo hacer un buen uso, una buena gestión del tiempo, tengo que entender, no de forma perfecta, pero sí entender la relación que hay del Kairos de Dios en el Cronos. Cuando yo entiendo que el tiempo de Dios debe ser mi tiempo, es decir, que yo debo dedicar mi tiempo Cronos al Kairos, que tengo que dedicar mi tiempo a Dios, es cuando voy a saber gestionar mi tiempo bien. Eso es lo que ha estado, creo, comentando Ruth. Y lo que el hermano Javi está comentando antes es que, pastor, Alejandro, es que el Kairos interviene en el Cronos, por supuesto, no son dos cosas paralelas. No tenemos a un Dios que hace la creación, nos crea y nos deja ahí. Todo lo contrario, tenemos un Dios personal, cercano a nosotros, y ese Dios personal cercano es el puro Kairos, es Dios. ¿Me explico? Entonces no tenemos un Dios que te deja ahí, sino que es cercano a ti. Y aquí viene ya el tema, hermana. Aquí viene el tema. El ejemplo mayor, el mayor ejemplo de que Dios en su Kairos, en el tiempo de Dios, interviene en nuestro Cronos, ¿sabes cuál es? La encarnación de Cristo entre nosotros. De una persona, que es infinita, que es eterna, como es Cristo, pero ha tomado forma humana y ha intervenido en la historia. A tal nivel que tú le dices a un ateo, ¿crees en Dios? No creo en Dios. ¿De qué año estamos? En el año 2024, después de Cristo. Cristo ha marcado la historia, ha hecho un antes y un después. Dios se ha encarnado y ha tomado forma humana y es el mayor ejemplo. Hay otros ejemplos, pero el mayor de ellos es que Dios en su Kairos, en su tiempo, ha intervenido en el Cronos de nosotros, ¿vale? Por medio de Jesucristo. Amén.